Número 2. Gracias. Romanos capítulo número 2. Y decía, mientras vamos buscando allí, vamos también al versículo número 11, me parece. Pero hace un rato mencioné, ¿no? Que estamos estudiando el libro de Números, un libro que antes me parecía que era un libro que podíamos saltear fácilmente con tantos nombres, tantos números que hay en todo ello. Así que ya cambié de opinión, sí, porque de hecho que a través de cada pasaje en las escrituras, a través de cada libro de las escrituras, la idea es conocer más y más a Dios, ¿sí? Y sí, a través de, el libro de Números también se conoce más y más a Dios, qué organizado Dios es, que Dios también responsable ese nuestro Dios es, y al más mínimo detalle, ¿no? Ese es nuestro Dios. Y obviamente la idea es que nosotros también seamos más y más como Él. Eh, y sí, qué increíble Dios es, ¿no? Qué increíble Dios es. Y creo que también en el libro de Romanos, sí, hablando de la salvación y hablando del mensaje mismo, que el mensaje escrito por décadas, ¿no? Por milenios también, quizás estaba simplemente eh, a la mano del pueblo de Israel, para los judíos, sí, en el Antiguo Testamento, no para otras naciones, pero eso no significaba que otras naciones no podían tener salvación, sí. Lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí a nuestro continente, pues llega con quién, con los españoles, ¿no? Después también ahí a la par, ¿no? Los americanos también, o los europeos que van a Norteamérica, ¿no? Eh, pero qué increíble es Dios que aún a pesar de que estamos hablando de los 1400, cuando llegó Pizarro, 1500, ¿no? Pizarro llegó acá 1500, Cristóbal Colón 1200, 92, 1492, sí, 1492, 1492. Gracias. Y sí hubieron otros también, ¿no? Que se piensa antes, no con la tanta atención que se le dio a Cristóbal Colón, pero que estamos hablando por lo menos de 1000 años, ¿sí? Por lo menos 1000 años antes de que comience a llegar el Evangelio, por lo menos en papel, ¿sí? Porque a los españoles que llegaron acá no podemos decir que eran el Evangelio escrito en sus corazones, ¿no? Y en sus acciones, pero por lo menos en papel. Y obviamente eso abrió puerta para otras cosas. ¿Se da usted cuenta que por lo general los más osados, los más atrevidos, ¿no? A través de la historia y que han logrado grandes cosas, no son personas necesariamente tan devotas a Dios como uno pensaría, ¿no? Uno pensaría, oh, nosotros los creyentes debemos serlo, no más. Y esto viene desde la familia de Caín, ¿no? La familia de Caín, por ejemplo, ¿no? Ellos fueron los que crearon sociedades, ellos fueron los que desarrollaron la música, desarrollaron el fierro, el hierro para sus labores, ¿no? Sus labores agrícolas, y ciertamente, ¿no? Y eso puede usted verlo más y más conforme pasa también la historia. Nosotros simplemente aprendamos a conocer más y más a nuestro Dios y estamos bien con ello. No tenemos que ser como los demás, tenemos que ser más conforme a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Así que en Romanos, capítulo número 2, ¿sí? Capítulo número 2 del libro de Romanos, lo primero que quisiera que usted preste atención y que ya lo hemos hecho anteriormente es, versículo 11, no hay acepción de personas para Dios. Entienda usted eso, ¿sí? No hay acepción de personas para Dios. O sea, Dios va a demandar lo mismo de todos.
en cuanto a salvación, ¿sí? Obviamente, aquel a que se le provee más, Dios va a demandar quizás más, en el sentido de, por ejemplo, lo escrito, ¿no? Al pueblo de Israel demandaba más, no necesariamente en cuanto a salvación, pero sí en cuanto ya a lo que sería el entendimiento y conocimiento de él. Así que sí, nuestro Dios es así. Nuestro Dios es un Dios que en verdad deberíamos confiar del todo. Sí, y en verdad que sí, deberíamos. ¿Alguna vez a usted alguien le dijo, no, o jugando, ¿no? ¿Cuánto confías en tal persona, ¿no? Y se le dice, párate delante de esa persona y déjate caer, ¿no? Déjate caer, ¿no? En la persona que está detrás tuyo, ¿no? Y uno está con el pie que tiramos para atrás, ¿no? Y cierto, es difícil. Los niños sí, más sencillo, ¿no? Ellos sí, porque saben que se les va a coger ellos más y más inocentes, pero ya nosotros que nos cuesta, ¿no? Confiar y sabemos cuán, qué sé yo, palomillas malos somos, ya nos cuesta eso, man. En realidad nosotros deberíamos tirarnos. En verdad que sí, deberíamos, sí, tirarnos, deberíamos rendirnos a Dios, pero nos cuesta. Y nos cuesta tanto al punto que si nosotros en realidad nos ponemos a reflexionar qué tanto confiamos en Dios, posiblemente el porcentaje de nuestro de confianza en Dios no sea tan óptimo como debería ser. Porque conociendo el Dios que conocemos, conociendo el Dios que es, hermanos, usted y yo simplemente aquí está. Sí, deberíamos hasta verlo a ojos cerrados, ¿sí? Ni bien escuchamos, sí, señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está nuestra seguridad. En Él está nuestra seguridad y la certeza de que aquello que ciertamente Él nos dice, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Usted quizás diga, pero ¿cómo? No, eso no es nuestra posición. La idea es que entendamos, sí, él puede. Así que en este aspecto, mire lo que dice en el versículo 12. Aquí hablando del juicio, ¿no? Para la humanidad, y dice, todos los que sin ley han pecado, ¿sí? Sin ley también perecerán. O sea, entiendas eso. Posiblemente aquí hablando o refiriéndose cuando se dice sin ley, ¿no? Se refiere quizás a los gentiles, porque la explicación que se está dando hasta ahora y se da en el libro de Romanos es acerca de los gentiles y de los judíos, ¿no? Los judíos primeramente dicen el versículo 10 al final y también el griego. Entonces, dice, todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. O sea, aquel que no conoce la ley está excusado de la condenación. Uno humanamente hablando, uno diría, oye, sí, pues lo justo sería que no, ¿no? Porque si no sabía. O sea, hablando de la ley escrita, suponemos, ¿no? Hablando de la ley escrita. Pero ya se nos ha dicho, ¿sí? O sea, no hay excusa. O sea, absolutamente todos somos pecadores. Es como que, y me acuerdo que un compañero en el seminario hizo un ejemplo. Usted sabe que, bueno, aquí en Perú damos pena, sí, en lo que se refiere a educación vial, ¿no? Aquí siempre, simplemente, mientras más rápido llegas, donde quieres llegar, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Si hay una señal de pare, simplemente es una decoración. Sí, sigues de frente, sobre todo si es que no hay autoridad por ahí. ¿Sí? Y si hay autoridad, sabes que le das su propina y listo, ¿no? Eso sí. Pero en otros países entiendo que Chile es muy respetuoso en ello. Tú has estado en Chile, ¿verdad, hermano Joel? Y es más respetuoso, entiendo. Nunca he tenido la oportunidad de estar en Chile. En países como en Estados Unidos, obviamente sí, ¿no? Entonces, las señales de tránsito significan mucho y ayudan también mucho, ¿sí? Por ejemplo, si alguien llega y ve una señal, se detiene y sigue, evita accidentes. ¿Puede ser que hayan accidentes cuando hay señales de tránsito? Sí, también. Sí, también.
¿sí? Pero quizás alguien puede decir, oye, pero no hay señal, pues así que, qué sé yo voy nomás y si me accidento ya no es culpa mía porque no hay señal, o sea, no hay autoridad en ello. Sí, pero hay un poco de razonamiento, pues, ¿no? Así que se puede morir a alguien simplemente porque no hubo una señal allí en la esquina, o se puede pasar a alguien en su vehículo y decir, no hay señal, así que sigo nomás. ¿Puede morirse ese alguien? Claro que sí. Así no haya ley. ¿Sí? Entonces, entiéndase que también si lo traemos esto a esta parte de la ley de Dios, el hecho de que no haya ley de Dios para muchas naciones no significaba que esas naciones, por lo tanto, no iban a ser juzgadas o condenadas. ¿Sí me estoy dejando entender? Y ya se nos ha hablado, no hay excusa. Y usted dirá, no, pero Dios no está siendo justo con ellos. No, entiendo, Dios siempre es justo. ¿Sí? Dios siempre es justo. Nosotros somos los injustos, ¿no? Porque nosotros pensamos, no, pero qué pobrecitos, que ya como que si nosotros amásemos a la gente más de lo que Dios ama a ellos, ¿no? No, pero que me acuerdo que hubo una discusión en, ah, esta señora que fue actriz y después tuvo su programa Oprah Winfield, algo así, ¿no? Que comenzó a hablar pues contra el cristianismo, contra el evangelio, contra Jesús, defendiendo, ¿no? A aquellos que no conocen, nunca habían escuchado el evangelio, nunca habían escuchado de Jesús, porque todavía hay pues tribus y todo eso, ¿no? Se convirtió en la defensora de los pobres, ¿no? ¿Quién es la defensora de los pobres? Ahí, ok, después, ok, ella. Bueno, y pues no, ella, no, hermanos, entiende, ¿sí? La Biblia nos dice no hay justo ni uno. Dios siempre es justo. Dios siempre es justo y podemos confiar en su voluntad y su buena fe, sí, hermano. La justicia humana eh, es moldeable, o sea, Definitivamente. influenciada por lo cultural, por la Ujú, sociedad, ujú. e incluso la justicia, digamos, del aparato legal de cada estado, incluso eso se alimenta, ¿no? O sea, Bueno, la justicia de hoy no va es la cambiando. justicia de hace Claro, 50 claro, años, claro. y la justicia de hoy tampoco va a ser la de, por el contrario, y eso es muchas veces esa es la percepción involuntaria quizás que tenemos de justicia, ¿no? Que la Ujú. justicia de Dios es una y es la de Él, ¿no? O sea, Ya. y esa justicia es la misma, bueno, o sea, en su totalidad es la misma que fue hace 100 años, la ¿No? misma que soy y la misma que será por siempre. Y él puede manejarlo, ¿no? Nosotros no, nosotros, o sea, no podemos decir nosotros que el hecho de que cambien, ¿no? Las leyes se ha equivocado necesariamente, porque nosotros no tenemos esa capacidad, Dios sí, ¿no? Y necesitamos aprender a confiar. En lo moral, entiéndase, lo establecido por Dios siempre va a estar en lo correcto, sí, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Jesucristo es el mismo, nos dice la Biblia, ayer, hoy y por los siglos. Jesús no tiene que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, pero ojalá cambiemos más conforme a Él, ojalá sociedades cambien más conforme a Él. Lamentablemente no es así. Así que bien dice acá, ¿no? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, se supone que aquí ya se refiere a los judíos, ¿no? Porque ellos son los que estaban bajo la ley. Dice, y todos los que estaban bajo la ley han pecado, perdón, han pecado por la ley, serán juzgados, ¿no? Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, no hay excusa. Y ya lo habíamos nosotros estudiado, ya lo habíamos visto eso anteriormente. En este sentido, claro, creo yo que más responsabilidades quizás tenían los judíos, ¿no? Porque a ellos se les dijo, y esto es así, 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 y no quisieron creer, ¿no? Mientras que los otros, no necesariamente de esa manera. Sin embargo, vamos a ver en el versículo 13 cómo es que esto se manejaba. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, no es simplemente, los judíos, eso es una de las cosas de lo cual ellos se enorgullecían, ¿no? Nosotros
tenemos la ley, ¿no? O sea, Dios nos dio a nosotros la ley. Como que nosotros somos especiales, y sí, ciertamente, ¿no? En ese sentido, claro, especiales de haber sido bendecidos por Dios, pero ellos más bien como que decían, Dios no puede vivir sin nosotros, ¿no? Básicamente llegaron ellos a caer en esa soberbia. Pero aquí les aclara el apóstol, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, no se trataba de que, oye, sí, pues ustedes tienen la ley, a ustedes se les lee la ley, así que hoy definitivamente ustedes son justos. No, no es así. Sí, no es así. Es como que a veces quizás tengamos esa percepción de que voy a la iglesia, sí, voy a la iglesia, ya escuché, sí, ya debo estar bien para el resto de la semana, hasta el próximo domingo, ¿no? O sea, ya estoy ya purificado, ya estoy. No, no es así, ¿sí? No es así. Todo obviamente es en Jesús. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, mire lo que se menciona acá, los hacedores de la ley serán justificados. Santiago dijo también así, ¿no? Eso sí, recuerdan ustedes, ¿sí? No seáis o no seáis solo oidores, sino también hacedores. Y es que sí, entiéndase que la fe, es cierto, viene por el oír, pero la idea es que uno actúe en razón a lo que oyó, ¿sí? No que necesariamente no haya existido falta de entendimiento, o haya existido, perdón, falta de entendimiento, sino falta de fe. Porque los judíos quizás entendían esto, ¿sí? Ellos, porque la palabra en verdad les fue explicada en tantas oportunidades, simplemente ellos no quisieron creer. Y eso es lo que también muchas veces se dice en la Biblia. En hebreo se dice, el mensaje no estuvo acompañado de fe, ¿no? O sea, lo que oyeron no estuvo acompañado de fe, que sería oír y en razón a lo que oigo entiendo lo que Dios quiere de mí y por eso obedezco. A eso es a lo que se refiere aquí con los hacedores de la ley son justificados, ¿verdad? Aquellos que por fe obedecen, por fe actúan, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Se dice, oye, sí, pero Jesús murió por todos, ¿no? Así que murió también por mí, ya estoy salvo. No, no, salvo que por fe hayas tú, ¿no? Pedido perdón a Dios, aceptando a Jesús como el Salvador. Entonces, hermanos, en el caso nuestro, el principio sigue siendo el mismo. Usted y yo no somos justificados simplemente, por ejemplo, porque abrimos nuestra boca, ¿no? Padre, perdona. No, es en Jesús. Y esa es nuestra fe. De eso es nuestra fe en ello. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, tú simplemente pídele perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Es en Jesús. Y esa es la expresión de la fe, ¿no? Ese es eso es lo que justifica, esa es la fe que justifica. Y eso es lo que se está hablando en este libro, de cómo es que el hombre es justificado. No importa qué hombre, no importa qué ser humano, no importa qué mujer, cómo es que es justificado y es a través de el hacer lo que Dios quiere que uno haga. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? No sé si alguien quiere participar en alguna forma, ¿sí? Entiéndase, justificado es aquel que es liberado de culpa. Ya se nos ha dicho, o sea, no hay excusa, ¿sí? No hay excusa, ¿sí? No somos inexcusables, somos todos pecadores, pero Dios quiere justificarnos, o sea, Dios quiere liberarnos de toda culpa. ¿Sí? Si el hombre eh, termina, hombre en términos generales, termina en el infierno, o sea, no es porque Dios quiso eso, ¿sí? No es porque no le dijeron, no es porque no le hablaron. Todo ser humano en realidad tiene la oportunidad de ser justificado en Dios, pero es un asunto de fe, ¿sí? Pregunta, ¿todos los judíos van al cielo?
olvidémonos de hoy, olvidémonos de después de Cristo, ¿no? Olvidémonos del tiempo después de Cristo. Pensemos en el tiempo antes de Cristo. La misma pregunta. ¿Todos los judíos del Antiguo Testamento van al cielo? Y la respuesta está acá, ¿no? O sea, no es simplemente cuán oidor eres, sino cuán hacedor eres, ¿sí? Y no se trata simplemente en este caso de caer en la actuación o en la religiosidad, sino de lo que se trata es de que lo hago en razón a que creo, lo hago en razón a que entiendo, lo hago en razón a que sé quién Dios es. Entonces, lo mismo aquí, ¿sí? Luego dice en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿sí? O sea, recuerden, los gentiles no tenían la ley de Dios. En el Antiguo Testamento no había. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, en alguna forma ellos llegan. A ver, eh, los incas, ¿no? Se dice que tenían leyes, aunque ya a veces ya no se sabe qué creer al respecto. Pero bueno, se dice que tenían tres leyes básicas, ¿no? ¿Cuáles eran esas leyes? Amasúa, Amasuya y Amamía. Ah, ok, Amasuya. Okay. Yo estoy tratando aquí de españolizar. Amaqueya, Amashuya y Amasúa. ¿Ok? ¿Qué significa Amaqueya? Amayuya. Pero básicamente las tres son: no matarás, no robarás, ¿no qué? ¿No serás ocioso? Ok, mentir no hay. No estoy seguro. Okay. No hay problema. No hay problema. Perdón. Pero no hay problema, ¿verdad? No hay problema. En alguna forma podemos decir que, oye, sí, pues eso es, no está en la ley de Dios, ¿no? O sea, sino en ese orden. Perdón. Amasúa no sea ladrón, claro. Amayuya no sea mentiroso. Amaqueya no sea. Estamos aquí también nosotros enquechuándonos. No sé si es palabra, ¿no? Estamos enquechuándonos nosotros aquí, ¿sí? Que recuerden qué significa la ley. Qué frío. Añañao. Qué rico, qué bonito, ¿no? Y achachau. Ya caliente. Ya estamos aquí, sí, ya estamos nosotros. Sí, ok, ok, pero vamos rapidito, ¿sí? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, a ver, ¿sí? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando usted lee sobre la cultura inca, de que sí tenían dioses y también por niveles, pero había uno que ellos no podían describir y era el dios de todo. Viracocha, aunque Viracocha tiene un significado más amplio, pero sí, pero lo mismo también si usted ha leído, ha tenido, aún ha tenido oportunidad de ver películas quizás del viejo oeste, ¿no? De los apaches, ¿sí? Ellos también tenían diferentes dioses, pero siempre había el gran espíritu, ¿no? El gran espíritu, siempre había. Es increíble, ¿quién les dijo eso? Y es que simplemente con la creación misma, como dice en el capítulo 1 de Romanos, o sea, uno en verdad se puede dar cuenta de que, oye, sí, pues aquí hay algo. Uno se puede dar cuenta, oye, sí, pues aquí hay gato encerrado. No, o sea, alguien tiene que estar en todo esto, ¿no? Alguien tiene que estar supervisando todo esto. ¿Cómo es? ¿No? Porque ellos también veían, quizás lo entendían menos que nosotros, o quién sabe, ¿no? Esas estrellas fugaces creo que se llamaban, ¿no?
¿no? ¿Qué pasaba? ¿No? ¿Y por qué no caen? No, ¿no? Así que sí, Dios siempre estaba aquí. Con los incas, sí, era necesario que venga Francisco Pizarro, Almagro y con Luque se llama el otro, ¿no? Era, trayendo el mensaje, el evangelio con ellos para ah, predicarles a los nativos. Era necesario, sí, era necesario. Sin embargo, entiéndase que no se puede decir que antes de ellos no había salvación. Había salvación. ¿Por qué era necesario el Evangelio? Bueno, porque el Evangelio es conocer a Jesús. Sí, el Evangelio es más acerca de aquel que en verdad deberíamos creer. Sí, el Evangelio es lo que nos acerca, nos hace entender las cosas más conforme Dios en verdad es y quiere que la comprendamos. ¿Sí? Sí es, claro que es importante, claro que es necesario, pero eso no quiere decir, insisto, que antes no había salvación. De antes de ellos no había salvación. Eh, y con esto de Pizarro podemos darnos cuenta que sí, pues, o sea, aún a través de lo malo, Dios puede hacer que las cosas se presten también para eso. Yo no estoy diciendo que Dios es quien guió y utilizó a Pizarro, ¿no? Porque entiendas, Pizarro fue no fue una joyita que digamos, ¿no? No, ni tampoco los suyos. Entiendo que Almagro era más decente y Luque más decente todavía, pero o sea, eran forajidos los que vinieron, ¿sí? Eran ellos que tenían una cosa en mente, ¿qué era? El oro. Sí, eso era, ellos venían y estaban dispuestos a hacer lo que querían por ello, ¿sí? Lo mismo también en el norte, entiéndase que muchos de los que salieron de Europa, o sea, del viejo continente, muchos de ellos también eran personas de mal vivir, ¿sí? Eh, y si vino muchos creyentes, sí vinieron muchos creyentes, pero era porque también allá en el viejo continente estaban ellos siendo vistos como personas de mal vivir, o sea, eran perseguidos, ¿no? Se les trataba de dar muerte. Ellos más bien dijeron, salgamos de acá, no hay que huir de acá, ya que se está abriendo esta oportunidad. Así que entiendes esto de que Dios sabe lo que sí, Dios sabe lo que hace si simplemente nosotros aprendiésemos en verdad, como decía hace un rato, a confiar en Él. Entonces, cuando ellos hacen por naturaleza, dice lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, ¿significa con esto que la salvación es por obras? Nunca. No, no, nunca, nunca, nunca la salvación es por obras. Nunca, sino que ya hemos leído, ¿verdad? En el versículo 7, ¿no? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, siempre es por fe, siempre es el reconocer, oye, sí, hay un ser superior, no sé cómo se llama, no sé quién es, pero lo hay. ¿Sí? Y yo quiero vivir para él, ¿sí? Y en razón a eso es que las obras que comienzan a hacer, manifiestan que es cierto, estas personas tienen una relación con Dios. ¿Sí? Esas personas tienen una relación con Dios. Dice en el versículo 15, nos vamos a saltear. No, perdón, también seguimos, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, en sus razonamientos, en su voluntad. Esa es, pienso yo, la idea. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, siempre, y esto creo yo que la Biblia lo manifiesta, de que siempre a través de los siglos, aún en lugares donde no había el mensaje,
siempre alguien que se acercó a Dios tenía un cambio de actitud en su ser. Siempre. Y más conforme a Dios. Porque ahora hay ese mensaje, ¿no? De que no, pero si ya se arrepintió, ya fue salvo, pero no tiene que necesariamente cambiar. No, no, siempre va a existir. En una u otra manera, siempre va a existir. Quizás no podemos decir, oye, sí, pues, no, que tiene que ser recontra consagrado. Quizás no, pero siempre va a haber ese deseo, oye, si tú eres. De lo contrario, hay que tener cuidado, ¿no? No sé si estamos entendiéndonos con esto. No estoy diciendo que la salvación es por obras. La salvación, entiéndase, hablando ya de nosotros, por fe en Jesús. Pero esa salvación va a guiar al individuo a tener un cambio de actitud más conforme a Jesús. Y la idea es que vaya creciendo en ello. Y eso es lo que debemos hacer. Y no debemos detenernos en eso. Sí, recuerden que Jesús es inmenso, Jesús es perfecto y nosotros comenzamos bien abajo. La idea es que vayamos creciendo en ello. El tema es que ya somos hijos de Dios, ya tenemos religión, ya vamos a la iglesia y pensamos que ya está, ya cumplimos. Y la idea es, hermanos, no, que Jesús nos vaya transformando más y más y más y más. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque a eso nos va a guiar la fe, a eso nos va a conducir la fe. Que podemos nosotros endurecernos, sí, y lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos en muchas instancias. Que podemos nosotros en ese aspecto hasta quizás alejarnos de Dios, sí, sí podemos, en razón al endurecimiento, pero la fe no permitiría eso. ¿Se da usted cuenta? Por eso la idea es que crezcamos en la fe en el Señor. Con eso nos detenemos, si les parece bien. Y si no les parece bien, igual nos vamos a detener. Sí, así que alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar. Hermanos, también en casa, la idea, recuerden, es que podamos nosotros estudiar. La idea no simplemente es participar bien, es acerca de Dios. Y conozcamos mejor a Dios. Alguien, hermana Camila. Sí, puedes. No sé cómo resumen, pero entendía parte que algunas veces pensamos que por ser cristianos, honestamente no es por título, o por Yeah. tener el título de cristiano estoy en comunión